Hoy es, Ahí. buenas noches, hoy es 19 de octubre. Vamos a trabajar los hábitos vitales. Eh, es un seminario muy chévere porque digamos que es uno de los seminarios en los que vamos más como a interactuar todos y vamos a contar nuestras experiencias de cómo hemos creado nuestros hábitos en el trading y también pues como en la vida misma, ¿cierto? Entonces, ¿qué son esos hábitos vitales? Son esas pequeñas cosas que hacemos todos los días por cada parte de nuestra vida. Nosotros nos dividimos en 4 partes, que son mente, cuerpo, espíritu y, ay, se me fue. Es mente, cuerpo, espíritu y alma. Entonces, pues normalmente todos estos hábitos son los hábitos que son vitales para nosotros, porque toda la integridad de todos estos hábitos hacen que nuestra vida sea más exitosa o que nuestro cuerpo, pues como que todo en integración nos lleve al éxito. Entonces aquí John Maxwell nos dice, puedo predecir el resultado a lo largo del plazo de tu éxito si me muestras tus hábitos diarios. Entonces eso es como súper importante y que generalmente los pasamos por alto, tener hábitos diarios, ¿cierto? Como tenemos hábitos buenos, tenemos hábitos malos, pero es importante que esos hábitos buenos nos lleven al éxito. ¿Cómo hacemos eso? Eso es lo que vamos a ver, pues, como ahorita en la práctica, en nuestro seminario. Entonces, ahí, como les decía, la creación de los hábitos saludables, físicos, morales, afectivos, recreativos. Ahí se me pasó esto. O mentales siempre deben ser la prioridad de la red neural que posee el hábito, por encima de las redes neurales que desembocan la procrastinación, el desgano o la indisciplina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la creación de estos hábitos físicos y morales, pues y como de todos estos hábitos, dependen pues no, todos nosotros tenemos una red neural de lo que hemos venido hablando en los últimos seminarios, que creamos unas redes neurales, o sea que siempre que yo tengo, pues que voy a hacer una cosa, la hago de cierta manera porque ya creé ese hábito, ¿cierto? Entonces una red neural es la que me lleva, por ejemplo, cuando tengo una emoción en el trading, a que yo me vaya por ese camino. Por ejemplo, si tengo una pérdida y yo sobreopero, entonces mi red neural, la que yo ya construí, es que cada vez que yo tengo una pérdida, voy y me desquito con el mercado, entonces tengo una sobreoperación, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que cómo siembro otro camino, cómo voy por otro camino, podemos recurrir por varias técnicas, pero una de ellas, pues, es muy fácil en el trading, es ponernos límite de pérdida, ¿cierto? Si tenemos sobreoperación. Pero ahorita vamos a dar, pues, como más consejos y como más consejos entre todos de lo que hemos hecho o qué hábitos hemos cambiado para poder conseguir el éxito o qué hábito hemos tratado de cambiar y no lo hemos conseguido para que sea como más ameno y podamos contar las experiencias de unos con los otros, de lo que hemos atravesado y así nos sintamos también como más acompañados. Entonces, la manera más efectiva de cambiar tus hábitos consiste en no enfocarte en lo que quieres lograr, sino en la persona que te quieres convertir. Entonces, la idea es que no nos enfoquemos en lo que, pues no en lo que quiero lograr inmediatamente, sino en lo que todo eso me va a llevar. Por ejemplo, en la meditación, pues los que les gusta hacer la meditación, o en su respiración, o en su momento del día, donde están con ustedes mismos, que ya hemos hecho varios de esos momentos anteriormente, lo que pueden hacer es que se concentran en la emoción que sentirían
pensando en la persona en la que se quieren convertir, ¿cierto? Entonces, pues para convertirnos en la persona que nos queremos convertir, podemos hacer es escribir con detalles en qué persona quiero yo ser. Porque normalmente decimos, sí, yo quiero la libertad financiera, pero para obtener la libertad financiera, o no sé, comprarte el Lamborghini, como habíamos dicho en otro de los seminarios, pues necesitas construir todo un paquete que te lleve a poder parquear tu Lamborghini en tu casa. Porque de nada sirve que yo tenga para comprarme mi Lamborghini si ni siquiera tengo dónde parquearlo, ¿cierto? Entonces, para yo conseguir esas otras cosas, tengo que enfocarme en la persona que yo me quiero convertir. Entonces, para yo llegar a ser una persona de éxito y ganarme cierta cantidad de dinero y llegar a cierta calidad de estilo de vida, yo necesito enfocarme en la persona que yo sería teniendo, digamos, ese estilo de vida, o teniendo esa libertad financiera, o teniendo la libertad del tiempo. Entonces, si yo quiero el tiempo libre para pasarla con mi familia, con la naturaleza, esto y lo otro, pero, por ejemplo, en todo este transcurso del proceso, yo no paso ni siquiera un día del mes con la naturaleza, que es la que me gusta, o si no saco un día del mes para estar con mi familia. Cuando consiga todo ese éxito, igual no voy a tener un día del mes para hacer eso. Y generalmente todos llegamos al training o a hacer esta actividad es porque tenemos como esa, digamos que esa meta, ¿cierto? Conseguir la libertad, conseguir tanto dinero pero si en ese proceso yo no me empiezo a enfocar en esa persona y estoy siendo esa persona en la que me quiero convertir, cuando llegue hasta allá, ni siquiera voy a saber ser esa persona. O viceversa, pues nunca voy a llegar, ¿cierto? Porque ya todos saben que todo lo que yo creo en mi mente es lo que yo creo para afuera. Entonces, si yo en mi mente ni siquiera tengo idealizado, imaginado o manifestado la persona a la que yo me quiero convertir, pues es muy difícil que yo llegue allá, porque ni siquiera yo me puedo visualizar en eso. Entonces, una tarea que les dejo es qué persona quiero ser y qué cosas que ya soy, pues están ahí incluidas, ¿cierto? Entonces, ¿qué persona quiero ser completa? Y pueden subrayar las que ya, pues como las que ya han chuleado, las que ya han llegado a ser, ¿cierto? Recuerda que tu identidad surge de tus hábitos. Entonces, ¿qué hábitos tengo yo que no me llevan a ser esa persona en la que me quiero convertir? ¿Y qué hábitos sí? ¿Por qué? Porque la sumatoria de todos esos hábitos hacen mi identidad. Todo lo que yo hago todos los días, las cosas que hago y cómo reacciono, hacen que yo sea la persona que yo soy. Entonces, si yo quiero ser esa persona de éxito, hay cosas que en ese momento no me funcionan. O que en su momento me funcionaron, porque normalmente todos a través de la vida vamos cambiando, ¿cierto? Y es normal que la persona que éramos cuando éramos adolescentes a la persona que somos ahora no se parezca en muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay hábitos que van cambiando, entonces van cambiando nuestra identidad. Entonces, si yo a los 20 años rumbeaba todos los días, pues yo de pronto ya a mis 30 no rumbeo tanto, salgo de vez en cuando. Entonces eso va cambiando la identidad, ¿cierto? Ya mis domingos no son para pasar guayabo, sino para hacer otras cosas. Y vamos desarrollando una identidad diferente a través de la vida. Y si el que la desarrolle de mejor manera en más temprana edad, pues va a ser muchísimo más exitoso. Por eso ahorita que se han descubierto y se han abierto todos estos campos
en los que estamos trabajando nuestro yo interior, se han visto que hay personas exitosas más jóvenes, porque antes los exitosos eran súper viejos, claro, porque ellos ya tenían toda la sabiduría, habían transitado todo un camino diciendo, no, estos hábitos ya no me sirven, pero cuando ya tengo 40, 50 años o 60 años, que ya soy exitoso, miran para atrás y dicen, como fue pucha, el dinero no era tan importante y me perdí un montón de estas otras cosas, y estos son los que nos han enseñado todas estas, digamos que nos dejaron este legado de inculcar como estas cosas, y ya estos nuevos jóvenes son los que están siendo súper exitosos de 20, 25, 30 años, porque tienen como toda esta información y están abiertos a recibirlos y a hacerlo. Que lo más importante es eso, que el hábito pase a la acción. De nada me sirve que yo anote la persona que yo me quiero convertir, pero a la final no accione. Entonces, cada acción es un paso a favor o en contra por la persona en la que me quiero convertir. Yo puedo todos los días accionar para convertirme en alguien de manera positiva o de manera negativa. Todos sabemos que cuando tenemos una falencia y lo seguimos haciendo todos los días, pues seguramente en un año, en ese aspecto, vamos a decrecer o vamos a fracasar, ¿cierto? Porque estoy pues, diciendo como cometer un error, sino como haciendo un hábito que no me lleva a ese lugar que yo quiero llegar. Porque no, pues como que no me gusta hablar como de las cosas buenas y las malas, sino como que accionamos de manera en la que yo no puedo hacer cierta X o Y cosa, o no puedo llegar allá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo creo un hábito vital? ¿Cierto? ¿Qué son esos hábitos vitales? Son los hábitos que me conducen a la misión de mi vida, son los hábitos que me conducen a llegar al éxito, esos hábitos que yo hago todos los días para encaminarme en el destino final de mi vida. Entonces, para que logres convertirte en la mejor versión de ti mismo, es necesario que constantemente revises y corrijas tus creencias y que actualices y expandas tu identidad. Por lo mismo que les estaba diciendo. Porque normalmente tenemos que volver a revisar en qué estoy fallando y qué necesito corregir, y ni siquiera en qué estoy fallando, sino qué cosas de las que yo hacía ya no me funcionan. Que hay cosas que de pronto me funcionaban en una época para conseguir X o Y meta, pero en este momento yo ya no lo necesito. O sea, ya no necesito esa herramienta, ya no me sirve, ¿cierto? Como, no sé, si nos desempeñáramos en otro cargo, digamos que tener un poco de ansiedad nos da adrenalina. Por ejemplo, si yo soy un vendedor, necesito un poco de esa adrenalina, de la ansiedad, para que mis ventas sean más efectivas. ¿Por qué? Porque yo lo uso como un recurso para poder hacer mi venta todos los días, ¿cierto? Pero en este momento en el trading, si yo fui vendedor toda la vida y en este momento en el trading, yo necesito es tranquilidad, no tener ansiedad, tener mi mente clara para desempeñarme en esto, pues, ¿qué tengo que trabajar? Ya no debo dejar como esa adrenalina que usaba para las ventas y bajar mi ansiedad. Entonces, cada vez que vamos cambiando de un ciclo a otro, o que nos vamos haciendo conscientes de que hay herramientas en nosotros que nos funcionaron hasta esta etapa, pero que ya no las necesitamos, las debemos ir corrigiendo e ir sacando como todas esas creencias que antes, no sé, como verdadero era, me tengo que matar trabajando, ¿cierto? Para poder ser millonario. Y nosotros en este momento ya sabemos que no necesitamos matarnos trabajando, como nos decían anteriormente, como de sol a sol. Si no sentís que estás cansado, te esforzás las 10 y 12 o 14 horas trabajando, no te mereces el trabajo, pues la recompensa, ¿cierto? Y eso fue lo que nos inculcaron muchos de nuestros papás, pero entonces nosotros ya en este momento, actualizando esa creencia, que ya sabemos que no necesitamos matarnos, que está bien trabajar 4 o 5 horas y ganarnos incluso
el doble, el triple, 4 veces más, 5 veces más de lo que nos ganamos trabajando 10 o 12 horas metidos en cualquier lugar donde trabajábamos antes. Entonces ahí es donde nosotros podemos trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿qué creencias yo tengo en este momento que ya no me sirven y cómo puedo cambiarlas? Que ahorita con los ejercicios que les voy a poner, pues ustedes lo pueden implementar. Ahí pueden pegarse una pensada de qué cosas o creencias tengo en este momento que no me sirven y qué cosas, cómo cambiarla. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, Diego, por ahí? Que es que no he visto el chat. No, hasta ahora están todos muy calladitos. Listo. Si quieren hacer un aporte, ya saben que los micrófonos están abiertos. Porque yo me quedo acá hablándoles toda la noche y se me olvida que pues esto lo hicimos para que todos aportáramos y pues la idea de que ustedes estén acá de manera personalizada es que puedan abrir sus micrófonos y que compartamos todos juntos. Entonces, la verdadera razón por la cual los hábitos importan no es porque te ayuden a alcanzar mejores resultados, aunque sí, pues obviamente si vos tenés unos hábitos que son positivos y van encaminados con tu propósito, puedes hacerlo. Sino porque son capaces de hacerte cambiar tus creencias acerca de ti mismo y ayudarte a construir una nueva identidad. Muchas veces a nosotros en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestras amistades nos pusieron etiquetas, ¿cierto? Que eso hace parte de nuestras creencias. No sé, si yo era muy lento para tener el conocimiento, ¿qué me decían en mi casa? No sé, la tortuga, o otro tipo de etiquetas que te ponen el rebelde, el que no hace nada, el bueno para nada. Todas esas creencias que te hicieron creerte, porque cada vez que alguien, digamos que de una u otra manera te hace bullying desde niño o tus amigos, digamos que de una manera u otra, nosotros decimos, no, eso a mí no me importa, pero la mente no piensa así. La mente generalmente se cree todo lo que se le dice. Incluso en la niñez, también ustedes pueden ir mirando qué cosas les decían a ustedes sus padres para que tengan las creencias que ahora tienen, ¿cierto? Porque es como, usted nunca va a ser capaz de hacer eso. Y normalmente nosotros sí nos creemos esas cosas, aunque digamos que lo evadamos. Y todavía seguramente en sus casas, si ven esta profesión como muy difícil, les van a decir constantemente, ¿será que usted sí va a ser capaz de hacer eso? O ya lleva mucho tiempo en el trading. ¿Usted sí va a ser capaz de lograrlo? Entonces, todas esas cosas se van quedando incrustadas en nuestra mente. Y si no las sanamos o las transformamos, pues nos vamos a creer esas etiquetas. ¿Y cómo sanamos y transformamos, por ejemplo, esas creencias? Es aceptando lo que sí soy y viendo cómo hago para cambiar lo que soy, que no me aporta o no me lo necesito en este momento y encaminarme hacia el camino donde quiero llegar. Y bueno, un hábito es una conducta que nosotros repetimos suficiente, pues un montón de veces, para convertirlo en una acción automática. Las 4 leyes del cambio de conducta son: 1, hacerlo obvio; 2, hacerlo efectivo; 3, hacerlo sencillo; y 4, satisfactorio. Entonces, tenemos que pensar cómo hacer para yo implementar un hábito en mi vida o en la operativa que sea obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio. Y para implementar esto, les tengo estos ejercicios propuestos, que es: escribe
los hábitos actuales que tienes en tu pre, durante y postmercado, pues posoperativa, y hazte consciente de ellos. Entonces, mi invitación ahorita es a que cojan un papel y un lápiz o que puedan compartir, el que quiera abrir el micrófono, qué hábitos actuales tienen, por ejemplo, en el premercado. Si alguien quiere hablar, como qué cosas hace antes de operar, que influyan pues positivamente o negativamente en su operativa. Nadie. Eh, bueno, ya que nadie habla, pues te animo yo. Eso es. Normalmente lo que yo hago pues en el primer, bueno, cuando me levanto pues, porque me levanto, pues hago mi café, salgo al pasillo pues acá de la casa, me tomo mi cafecito ahí, me gusta ver las noticias normales, transcurren pues las noticias normales, miro pues como lo que está pasando en el entorno pues. Después de eso, por ahí a las 8:05, por lo regular 8:10, prendo el computador, eh, reviso el contexto macro, pues porque a mí me gusta, sí, eso del contexto macro, me gusta operar así, reviso el contexto macro, bueno, sí, la zona, marco las zonas, dónde estoy, lo que posiblemente pues, pueda hacer el mercado en el transcurso de la operativa. Y bueno, ya, eso es como lo normal, lo que hago. Lo que sí me relaja o como que me da, sí, como un hábito que me relaja es como salir al pasillo, sentarme ahí, hay unos arbolitos acá y como que eso como que me tranquiliza en la mañana. Y ya pues, como con esa energía ya, sí, mentalizado pues que pues, a dar lo mejor en la operativa. Sí. Genial, Edward, es lo mejor que hay como para tranquilizar la mente y poder, digamos, enfocarnos, es un momento de silencio, que en ese momento tú lo usas como estar en el pasillo con tu café, es el momento de tranquilidad que nosotros necesitamos en la pre-rutina, que sería, por ejemplo, en mi caso, pues yo hago una meditación por la mañana, un poquito más extensa que cualquiera, pues como que normalmente se puede hacer de 10 minutos, pero yo la hago un poquito más extensa. También me gusta el café, entonces me hago mi café, anoto como todas las cosas que necesito hacer en mi día, o si no las anoté desde el día anterior, pues simplemente como las reviso, a ver cómo las voy a organizar, entonces pongo 1, 2, 3, 4, así, como que el día anterior a veces solamente las escribo y después las enumero de cómo las debo realizar, en qué orden. Esa es como mi rutina premercado. Después, como yo no pongo, pues no lleno mi planilla el día anterior, o sea, el día después de la operativa, lo que hago es que en ese momento, antesitos de abrir el mercado, miro el día anterior, qué fue lo que pasó, pues lleno como toda mi plantilla y ahí sí reviso el premercado, ¿cierto? También pues tengo como unos pequeños ritualitos a veces que son mirar mis metas, que las tengo acá en mi escritorio. Yo tengo un mantra que es como una frase o una afirmación que siempre me hago y también la tengo acá en el escritorio. Reviso mi estrategia como para que esté clara, siempre la estoy visualizando y pues ya me siento a operar. No sé si alguno tenga una rutina diferente que nos quiera compartir para que nosotros pues podamos implementarla o si seguimos. A Yo ver, creo que, A mí me Cata, tú gustaría. tenés la ideal, porque al final yo entre medio respondo correos, escucho gente y después yo creo que media hora antes del el premercado trato de organizar y que nadie me moleste, pero difícil. Pero lo ideal yo creo que es lo que tú decís, porque al final
Por ejemplo, en mi caso me levanto a las 5, que creo que cambió harto mi vida, y sobre todo con ese tiempo de paz, de tranquilidad, de no escuchar ruido, que normalmente las ciudades como más grandes tienen mucho ruido. Entonces esa tranquilidad igual te ayuda para afrontar bien el día, pero ya después empieza el caos y hay que intentar darse esos pequeños momentos antes de empezar a operar, que a mí me cuestan, pero yo creo que es lo que ustedes dicen, que hay que empezar bien y hay que empezar enfocado, hay que dedicarle el tiempo a estar bien. Exacto. Incluso pues si pueden hacer como una lista de agradecimientos en la mañana o en la noche. Eso también sería bueno. Tampoco si no les gusta mucho hacer lista y escribir, solamente el agradecer cuando nos levantamos, que generalmente lo primero que hacemos es tan el celular. Entonces de pronto, ¿cómo yo hago que ese hábito de coger el celular, cómo lo elimino? ¿Cierto? ¿Cómo lo elimino? Quitándolo, poniéndolo lejos de mi cama y de pronto conseguirme un despertador, porque generalmente usamos el despertador de la alarma del celular, ¿cierto? Pero si yo me consigo un despertador y pongo mi celular en otro sitio, pues voy a hacer que ese hábito sea, pues lo pueda hacer, que ahorita vamos a hacer, que vamos a dar varios ejemplos de cómo puedo crear el hábito para que sea más atractivo también. Entonces, durante la operativa, ¿qué son esos hábitos que ustedes usan durante la operativa? ¿Qué hacen? ¿Qué se ponen a hacer? Yo, pues, yo opero un poquito diferente todavía, entonces digamos que no tengo una operativa tan larga como ustedes, pero ustedes sí. Entonces ustedes nos pueden dar recomendaciones entre todos para construir unos buenos hábitos durante. Sergio, contame. ¿Cómo estás? Bueno, Buenas noches. pues, hola, buenas noches. Bien, Cata, gracias. Bueno, yo lo que hago es que durante la operativa empiezo, empiezo a contarme la historia, ¿sí? Como que, ve, aquí el precio está reaccionando, yo esperaría que llegara acá, considero que, pero me voy hablando, ¿sí? En voz alta. Y esto de una u otra forma como que me ha venido representando un mayor nivel de concentración. No sé por qué, pero empecé a hacerlo y me resultó mejor. Am, ya cuando siento que la tengo clara en mi cabeza, que sé cuáles son los escenarios que estoy esperando, pongo música. O sea, no la pongo ni antes ni al momento de sentarme, no, sino justo cuando ya tengo como las ideas claras, ahí sí pongo música. am, y pues pongo música suave, o sea, nada pues así salido de la onda, como para mantenerme en una sintonía tranquila. Am, siempre tengo agua al lado, siempre tengo agua, porque claro, de tanto hablarme a mí mismo, pues, se me va resecando. Em, Ah, lo haces en voz alta. Muy bien. sí, 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 sí. Ah, genial. ¿Y qué más? No, pues así que se me venga a la cabeza ya. De pronto, lo que hablaban ahorita, el tema del celular, es un hábito con el que toca luchar bastante. Entonces, pues a veces los temas de trabajo no te dan mucha espera, pero dentro de lo posible lo pongo debajo de una almohada para que ni siquiera la vibración, pues como que me llame mucho la atención y ya y esperar a que se dé el trade. Ah, no, súper. Pero, por ejemplo, los que trabajan y operan, ¿qué hábitos tienen para mantenerse en la zona? ¿O qué hacen para aguantarse todo ese tiempo hasta que llegue el tren? ¿Alguno tiene alguna anécdota para que nos cuente? Yo, mira, yo cuando veo que puede venir el trade, voy e intento cerrar la puerta de la oficina con llave. Es que estoy en reunión, le digo, estoy en reunión. Horrible la sensación, pero es la única que yo veo por último, porque si no, ¿qué pasa? Que después le echo la culpa a alguien.
Y es lo Sí, peor porque claro. la culpa es mía al final. Sí. Normalmente a mí me pasaba. Imagínense que en la cuarentena yo me fui para la casa de mis papás. Entonces les tenía prohibido a mi mamá, sobre todo, entrar en ese momento, porque mi mamá le daba por barrer, trapear, sacudirme en la oficina, todo a las 8:30 de la mañana. Entonces, y yo lo que hacía era que si me iba mal, yo ahí mismo decía, yo es que mi mamá entró. Y literalmente, no, la culpa era mía, que finalmente no sabía enfocar mi concentración en ese momento para eso, ¿cierto? Pero el trabajo, pues, es muy diferente, ¿cierto? Porque pues necesitas cumplir como con las responsabilidades. Y hay un montón de gente en la manada que de pronto no está acá en este programa, que trabaja y estudia en la noche. Pues digamos que hay muchos de la manada que quisieran estar el máximo rendimiento y no están porque no les da el horario de las 11 de la mañana, están en mentoría y todas esas cosas, entonces a ellos les sirve muchísimo como de pronto esa rutina que podamos tener o esas tips que tengamos durante la operativa mientras hacemos otra actividad. Por ejemplo, yo lo que hacía cuando trabajaba y empecé a hacer trading es que usaba la hora del almuerzo y tomaba, pues, si se daba el trade en ese lapso de la hora del almuerzo. Así fui, digamos que haciendo la energía o haciendo el espacio para que el trading se fuera incorporando en mi vida y yo lo hubiera visto, pues que podía, sí, de verdad podía hacerlo y poderme retirar de mi trabajo anterior, ¿cierto? Yo a Pero veces estoy en reunión y empiezan a llegar todas las fotos de todos, todos con target. ¡Ay, qué horrible sensación! Yo le empiezo, de repente le escribo, no sé, a Javi, le digo, manda fotos, ¿cómo va? ¿Cómo va el mercado? Manda fotos, le digo yo. Es sí, horrible. pero entonces Pero también, por ejemplo, eso lo deberías eliminar, porque eso te crea más ansiedad. Entonces, por ejemplo, en ese momento en el que si estás operando y estás sentado, estar tranquilo y hacer como ese momento de tranquilidad en el que de pronto podemos tomar el hábito de Sergio, que es muy parecido al de la ansiedad que trabajamos la semana pasada, que es hablarme a mí mismo de lo que estoy sintiendo en ese momento, estar tranquilo, me voy hablando a mí mismo, puedo ir hablando de lo que está sucediendo en el mercado, también esa es muy buena opción porque generalmente cuando enseñamos algo aprendemos más. Cuando lo hacemos en voz alta o lo repetimos en nuestra mente, lo que está pasando en el mercado, hacemos el backtesting en voz alta o en nuestra mente, digamos que de una u otra manera estamos aprendiendo dos veces, porque es igual al que está enseñando. El que está enseñando aprende el doble de veces porque tiene que estudiar para enseñar y cuando lo enseña, pues obviamente el solamente escucharte decirlo, tu mente lo va captando muchísimo más rápido. Entonces, ese podría ser un hábito. Entonces, cuando de pronto tengas otra tarea, otra cosa, que se vengan otras cosas que hacer, no pedir esa información. Y es desde que ahí controlar la ansiedad, porque yo sé que es como la tentación, pero si no muerdes el anzuelo, pues ya vas a saber que tienes, digamos que va a ser mejor tu decisión porque no vas a tener la ansiedad como emoción anterior a eso, ¿cierto? Porque te va a generar un montón de emociones, el solamente recibir esas fotos, o como yo les decía anteriormente en los seminarios pasados, yo tengo unos límites, por ejemplo, con las personas con las que pues tengo relaciones con mis papás, con mi familia más allegada que siempre me escriben, entonces yo les digo, por favor, me escriben después de las 2 de la tarde. Si ya es muy urgente, pues porque obviamente pasan cosas que se necesitan de ya para allá, pues les digo como, bueno, en ese caso sí, o me llaman. Pero si no, pues no quiero saber de problemas o situaciones o cosas que vayan a cambiar el rumbo de mis emociones o el rumbo de mi día, porque yo ya generé una rutina para poderme sentar a hacer lo que tengo que hacer.
Entonces, digamos que de una u otra manera eso se distorsiona un poco, ¿cierto? Y mientras aprendemos a manejar nuestras emociones, podemos poner como esos límites y límites a nosotros mismos, como te decía ahorita, Pedro, simplemente no pedir, muéstrame en el mercado, ¿por qué? No puedo hacer nada, o sea, ¿qué puedo hacer con eso? Es que de repente Nada, está fome la reunión y digo, ya, a ver, pues, mándame sí, cómo va. no, pero en ese momento, imagínate donde te manden la zona lateral exitosa, ya sea dar el trade, eh, mando No, es el que muchas volumen veces justo aislado. viene la reunión y lo terrible es que hoy viene, pero justo que ya se está armando el back. Y es Exacto, horrible porque tengo entonces que no dejarlo. vas a rendir, por ejemplo, en tu reunión y no vas a rendir después en el trading porque vas a operar de manera emocional, porque ya tuviste una desilusión. Entonces también Sí. tenemos que ser inteligentes y súper profesionales con nosotros mismos, porque además es como la carrera que hacemos por nosotros mismos y corregir como todas esas cosas, ¿cómo lo hacemos? Poniéndonos límites a nuestro entorno y a nosotros. ¿Y qué cosas ustedes hacen post-operativa? Querer quebrar el computador, ¿vale o no? Bueno, por ejemplo, ese es un buen hábito. Yo lo que hacía cuando tenía stop o se me iba un trade, tenía una emoción negativa y cerraba mi computador y iba al gimnasio a pegarle a la tula. Por mucho tiempo, mientras no pude controlar esa emoción de la rabia o lo que sea, o sea, yo terminaba la operativa y salía directo al gimnasio a pegarle a ese saco de boxeo para poder liberar esa emoción. Ya ahorita pues lo puedo transmutar más fácil porque ya aprendí, digamos que le hice a mi cerebro un camino neural nuevo que hace que siempre se olvide de esa emoción. ¿Y ustedes qué otras Yo me cosas? desquito con la gente. No, mentira. No, pero eso nos pasa. ¿A quién no? Levante la mano el que no. No, pero intento que no. Alguna vez nos hemos desquitado con la gente que tenemos alrededor, que o estamos de mal genio todo el día o contestamos cosas que no necesitamos porque de una u otra manera nos sentimos frustrados, iracundos. Entonces es mejor que no que nos quedemos con esa emoción, sino que la transmutemos. ¿Cómo la transmutamos? Haciendo ejercicio, respirando, pensando en eso, pues en el error, pero siendo comprensivos y compasivos con nosotros mismos, porque es normal equivocarse. O sea, en esta carrera, en esta profesión y en la vida, es normal equivocarse. Y entonces de ahí quitarnos esa creencia que nos pusieron, que teníamos que ser perfectos, que todas las cosas que teníamos que hacer eran las correctas, y no, la vida no es así tan simple, o sea, como negro y blanco. No, la vida también tiene grises y los grises también son buenos. Con los grises también podemos ser exitosos. No quiere decir que yo me quede conforme en mi gris. Yo siempre quiero mi blanco y trabajo todos los días y todos los días hago un 1% para ser mejor, para que al final del año tenga el 37% de mi vida muchísimo mejor que como comencé, ¿cierto? Que si hago el 1% de creciendo al final del año, pues voy a tener, digamos que mi vida en cero, pues o al menos al proyecto o al camino que quiero llegar. Va a haber retrocedido a cero. Entonces, por eso es tan importante que yo cree esos pequeños hábitos todos los días, porque a la final, digamos que yo voy a poder recoger mi recompensa. No es lo mismo que yo crea un hábito, es muy difícil y yo sé que es muy difícil mantenerlo, pero por ejemplo, si yo creo un hábito en mi premercado, no sé, me puse una meditación yo mismo y todos los días la escucho. Entonces escucho mis afirmaciones o escucho la meditación de Cata de la visualización del target, ¿cierto? Pero nosotros somos un poco impacientes y pensamos que ese pequeño hábito o esa pequeña cosa que yo estoy haciendo para mi
mercado va a funcionar inmediatamente. Obviamente eso va a tener unos cambios, pero no va a ser realmente énfasis en tu éxito, sino hasta después de un tiempo. O sea, no, yo no puedo pretender que yo entrene 3 veces a la semana en el gimnasio y que tenga un cuerpo espectacular en un mes, pero sí de pronto en un año y medio. Entonces también es como yo soy consciente de que trabajando de a poquito con mi 1% voy a llegar también a ese éxito y voy a poder mantenerlo. Porque muchas veces nosotros nos aceleramos y entonces pagamos un curso de esto, hacemos lo otro, tengo que llegar allá al éxito donde yo quiero llegar. Y llegas y después no sabes ni siquiera cómo mantenerlo, porque lo hiciste de manera tan forzada, sin incluir un montón de hábitos que necesitabas para poderlo mantener, que cuando llegas allá, ¡pum!, te devuelves rápidamente y caes nuevamente. También eso nos ayuda con el sabotaje, que generalmente nosotros llegamos, cuando ya vamos a llegar a la meta, generalmente, ¿qué pasa? Tiramos la toalla, porque ya estamos cansados, nos pusimos unas expectativas tan altas que para llegar a ellas tuvimos que hacer y deshacer. Pero si vos incrementás y planeas bien cómo crear esos hábitos que me lleven a ser esa persona o ese al éxito que yo quiero crear, porque para cada uno el éxito puede ser una cosa diferente, por eso como en los principios de los seminarios, en el primer seminario, estuvimos hablando sobre los objetivos, que tuviéramos una meta bien clara, cómo teníamos unas metas medianas y unas pequeñas para poder llegar a esa meta grande. Pero yo necesito generar unos hábitos que van incluidos en esas pequeñas metas que ya habíamos tenido para poder llegar allá. Porque si no, yo llego allá y no sé cómo sostenerlo. Tengo que mantener mi rutina, y si tengo una rutina que es demasiado exigente, que me demanda demasiado, mi cuerpo, mi mente, mi familia, mis relaciones, todo va a sacar la mano. Entonces, por eso incluso esos señores exitosos de los que estábamos hablando ahora, pues llegaban al final del camino y decían, tanta plata no valió la pena, o sea, me perdí de estas y estas cosas, por favor, hagan el camino o el proceso de otra manera, para que lo importante no se les pierda en el camino. Entonces, por eso generamos como esos hábitos. Entonces, también en el trading, porque es necesario generar como todo este hábito del pre, durante y el postmercado, para que mi profesión, o sea, como mi estrategia, mi profesión, todo lo que yo hago en este trabajo no se me caiga. Porque de nada sirve que, ay, fulanito me dijo que yo podía hacer esto para llegar a entonces yo estas 2 semanas, 3 semanas hago eso, no sé qué, no, y pues pucha, tuve una racha ganadora de 15 o 20 días, pero como conseguir eso era tan exigente para mí, para mi personalidad, a veces por eso se derrumba o no va acorde a lo que yo soy, que es muy diferente que nosotros cambiemos la estrategia, que eso es lo que hemos venido cambiando en Golden, ¿cierto? Que tener la misma estrategia, poder ver los mismos parámetros, pero de acuerdo a mi personalidad, yo creo unos hábitos que me hacen entrar en X o Y parte del timing o que me hace usar esa personalidad que yo tengo para tomar el back inmediato o tomar el back macro o tomar, ¿cierto? Porque la estrategia ya está comprobada, está el backtesting, entonces no tenemos que darle más rueda a la mente, podemos usar la mente para crear esos hábitos que me mantengan siendo exitoso y que cuando llegue al éxito, pues lo pueda mantener. Listo. Entonces, la segunda tarea, si alguno quiere compartir como otra cosa. Listo. Listo. Cuéntame. Algo que me ayudó mucho cuando entré al programa de máximo rendimiento fue que yo veía muchas noticias
seguía las redes sociales, o sea, me ponía como a ver mucho y eso me generaba mucha ansiedad. Cuando entré con Diego, que me llevó de la mano, o sea, yo veía el mercado y decía, wow, no veo nada, no veo nada, y como que me bloqueé, o sea, no agarraba los trades, a pesar de que cumpliera los parámetros, no entraba, no tomaba entrada, o sea, estaba súper bloqueado. Y bueno, Diego me ayudó mucho. Ahora lo que hago es, no intento, hubo un backtesting, creo que dijeron, que le habían eliminado a ustedes de las gráficas macro, solo 5 minutos. Entonces, cada vez que como mi cerebro quiere hacer ese mal hábito de querer ver una gráfica macro, lo que intento es decirme en la cabeza, si ellos lo eliminaron, yo también lo voy a hacer. O sea, no lo hago. Y otra cosa también es que cuando voy a entrar en un trade, intento de tener todos los parámetros y decir, ok, ¿cómo justificas tú este trade? ¿De qué manera lo vas a justificar? Y eso me ha ayudado súper bien, o sea, y el Instagram, nada de eso, o sea, yo no veo noticias, anteriormente vivían por factor en investing, o sea, full ansiedad, y ahora nada de eso. Solo veo los trades que hay que tomar, parámetros y nada, lo de seminarios en vela me ha ayudado muchísimo a entender el mercado y lo que sí vi fue que es algo que tengo y es como que eso que estabas diciendo, que como que traemos algo no sé, de nuestra familia, de antes, que tengo algo como que me bloquea, o sea, como que eh, es, no sé, como un miedo al éxito o algo así. No sé cómo explicarlo, pero es algo así que yo siento que me Ah, pasa. digamos que normalmente no, pues desde de niños nos dijeron que no éramos capaces o, o tenemos una percepción de que el éxito es donde ya estás, ¿cierto? Que los papás muchas veces no veían más allá de lo que uno podía hacer, porque teníamos, digamos que de una u otra manera, aunque eh, nuestros papás fueran medianamente exitosos o no lo fueran, pues esa es la percepción del éxito que ellos nos crearon a nosotros. Entonces nosotros ver mucho más allá nos cuesta. Por eso es tan importante que escribamos qué persona quiero ser, qué vida quiero llevar. ¿Por qué? Porque la única manera de yo llegar a ese lugar es poder visualizarlo. ¿Y cómo yo lo puedo visualizar? Cuando lo tengo presente en mi mente, cuando yo ya lo pensé. Pero si yo ni siquiera sé qué voy a hacer con toda esta vida que yo estoy emprendiendo o con toda esta profesión, cuando estoy a punto de dar un salto, un pequeño salto, mi merecimiento o lo que me enseñaron en mi casa de una vez me dice, no, pero si ya estás ahí, estás bien. El salto, no, qué susto, no, eso no existe, ni siquiera existe, o sea, ni siquiera en tu mente existe. Pues no va a dejar que vos hagas ese, digamos que es un salto cuántico, para que cambie tu chip. Cada vez que hacemos unos pequeños saltos de éxito o cambiamos una creencia limitante o cambiamos un patrón, hacemos un salto cuántico. Cada vez que decimos no a algo que constantemente hacíamos y llevamos un periodo de tiempo largo en el que ya no lo hacemos y que normalmente ya nuestra mente creó un nuevo camino neural por el que sí va, hacemos un salto cuántico en nuestra evolución. Pero ¿cómo lo hacemos? Exacto, como tú hiciste. Listo, voy a reducir la visualización de las redes sociales. Voy a no mirar noticias porque ya, o sea, pagué un curso costosísimo que no es costoso, que es de mucho valor, pero pues como que pagué este curso donde me dicen que no debo ver noticias, que funciona la estrategia de esta manera
que adicional a esto estoy viendo que mi mentor le está funcionando, debo seguir, como tratar de seguir esos hábitos que me lleven al éxito. Cada vez que yo voy, me devuelvo de pronto a ver la noticia, o como tú decías, a ver el contexto macro que ya de pronto no lo usamos, pero como para mí en ese momento me servía, pero como les decía ahorita, siempre hay que revisar nuestras creencias, qué cosas yo creo que ya en este momento no me sirven. Entonces, para yo poder tener una operativa exitosa en este momento, yo necesito escribir mis parámetros, como habíamos dicho anteriormente, tenerlos claros en mi computador para que cada vez que venga mi mente a decirme, ay, deberías hacer tal cosa, o ay, mira, se está dando tal cosa, pues yo recuerdo dónde estoy parado, para dónde es que voy, leo mis parámetros y por ese camino voy. Adicional a eso, que también les había dicho, construir sus metas, que las puedan ver claras para que cada vez que ustedes quieran autosabotearse, si las miran, pues es que yo estoy trabajando por esas vacaciones con mi familia a final de año. Entonces, si me desenfoco hoy o si hago lo que no debo hacer, pues no voy a estar construyendo ese camino para llegar a esa meta. Entonces, pueden escribir, como les di, como está acá, es que yo haré tal cosa en lugar de, ¿cierto? Porque como ya ustedes escribieron sus hábitos actuales en el pre, durante, el postmercado, necesitamos que analicen qué cosas ya a ustedes no les sirven y quieren cambiar, ¿cierto? Entonces ahí van a escribir, yo haré, por ejemplo, como en el caso de Pedro, yo no pregunto, yo estaré concentrado en las reuniones de mi trabajo en lugar de estar preguntando por cómo va el mercado. Entonces, así como que vayan pensando qué cosas ustedes hacen que quieren mejorar y las escriban, porque es, como les dije, escribir es muy buen ejercicio porque la mente es muy visual. Cada vez que ustedes escriben, la mente se graba esas cosas. O si de pronto ustedes son más auditivos, también lo que pueden hacer es leerse. Yo haré esto en lugar de esto. Y ponerse el audio. Porque hay personas que no son tan visuales. Pero entonces, o escribir o escuchar. Esa es la manera en la que el cerebro aprende más rápido. Sergio. Sí, Cata, me gustaría como recalcar el tema de las redes sociales y particularmente el Slack. No sé, puede haber gente que se le facilite, puede haber gente que, digamos, eso les ayude, pero creo que me incluyo en este grupo de las personas que, por el contrario, nos puede generar mayor inseguridad porque empezamos a ver gente que ya se targetea y uno no se ha targeteado, porque empezamos a ver que de pronto eh, las personas marcan la zona lateral diferente a como la tengo yo. Y entonces en ese proceso uno se va permeando como de dudas, de inseguridades, que a fin de cuentas, pues lo único que van a hacer es retrasar nuestro proceso. Entonces, es como compartir mi experiencia. em, de las 4 semanas de 5, yo venía 3 semanas negativo y la frustración a flor de piel y decir, no, fue pucha, pero ¿cómo así? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Em, y Diego es un teso, no me canso de decirlo. em, Como que hicimos un check-up hey, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué tú haces durante la operativa? ¿Qué hábitos estás teniendo mientras operas? Cuando llegamos a la parte de, es que yo mire el Slack, ¿cómo te sientes? No, así, así. Parce, ¿qué tal si intentas no ver el Slack? Intentarlo a ver y me cuentas cómo te va. Y yo, bueno, pues sí, hagámosle caso a esta vocecita también interior. Y no fue sino quitarme del Slack durante horario de operativa y toda la última semana. Toda la última semana, claridad total, nada de ansiedad, de 6 días operados, 5 fueron en target.
Entonces, como que es invitación, mostrando mi ejemplo, de que si usted se siente que le genera un algo, que no se termina de sentir cómodo viendo la operativa de los demás, viendo cómo marcan las zonas y demás, pues no lo haga, evítelo. Y, por ejemplo, en mi caso, yo ya también eliminé las clases de operativa en vivo porque tampoco me sentía muy a gusto. O sea, me sentía era como que asistía a la clase por firmar asistencia y ya, me voy. Pero al final no era como tan provechoso para mí. Entonces, si alguno se identifica con eso, pues ahí está la solución. Sí, yo también hacía eso, compartía mi operativa después de la operación, más que todo cuando estaba estudiando, pues yo estaba como ahí metida en el estudio, compartía todos los días en el Slack, pero después de operar, yo no abría ningún otro, ni chat, ni Slack, ni nada hasta después de la operativa, porque también como tú, yo pues me ponía nerviosa o cambiaba mi perspectiva, y no hay nada como cambiar la perspectiva de uno y que la de uno sea la correcta y la del otro incorrecta. O sea, la frustración que da digamos, al haberte traicionado a ti mismo, no se asemeja a nada a ninguna otra frustración. Yo creo que esa es una de las peores, que cambias un contexto por otro y el tuyo era el que era correcto. Entonces, también, pues el proceso de aprendizaje, más que todos los que están en las primeras simulaciones, deberían hacer ese proceso al principio solos, porque la única manera de aprender es no copiando, no haciendo pastel. El pastel de nosotros que es ir a mirar el Slack, ir a mirar cómo marcó el otro, la zona lateral, y normalmente a nosotros en la educación pues que no nos permitían ver el examen del otro, porque pues entonces yo no estaba poniendo todo mi conocimiento en ese examen, ¿cierto? Es igual en el método de aprendizaje. De pronto cuando ya estén operando en real y mucho más adelante puedan compartir, pero digamos que ustedes tienen claras ya sus estrategias y sus rutinas y sus hábitos, y adicional a eso, pues las metas que estamos compartiendo acá y pues y como todos estos tips para que puedan tener una operativa más consolidada y puedan interactuar entre ustedes, porque también es muy chévere pues poder formar esta comunidad en una profesión que es tan sola, porque en la casa vos no puedes hablar de gráficas, de volúmenes y nada de esas cosas que acá sí lo puedes hacer. Entonces, bueno, para que hagamos un poquito esto más rápido, con Yo le esta estoy enseñando a información... mi gato. Yo le estoy enseñando a trader a mi gato para hablar con alguien. Exacto. Exacto, para que no le tengamos que enseñar trading al gato, al perro, podamos tener una comunidad en la que podamos compartir nuestros conocimientos o lo que pasa en el mercado con mayor seguridad. Por eso necesitamos crear una estrategia sólida de operativa. Entonces, con esa información crea un registro de hábitos y llénalo. Entonces, ¿qué hábitos yo necesito? Premercado, durante el mercado y postmercado. Y ahí los puedo tener claves, como que, por ejemplo, como Edward, si yo no me tomo el café, ese café se me descuadra toda la operativa. O sea, si un día me levanté tarde, llegué y me senté de una en el computador y no pude tomarme el café, pues ya no me siento yo. Entonces, como yo sí tengo como norma ese café en mi rutina. Entonces, y cómo yo lo voy llenando. También yo me puedo dar unos premios al final de la semana si cumplo todos mis hábitos que me están llevando al éxito, como esos premios que decíamos en algunos de los seminarios pasados, que cada vez que yo me premio, mi mente reconoce que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Y digamos que de una u otra manera, mi ser se va volviendo más positivo, va llenándose como de ese merecimiento que ahorita nos decía el compañero que nos faltaba, que
que a veces no nos sentimos ganadores o que no sentimos que nos merecemos todo ese éxito, cuando nos damos esos pequeños premios, digamos que de una u otra manera estamos contrarrestando esa creencia. ¿Por qué? Porque yo me estoy haciendo merecedor de eso. Entonces, por ejemplo, hacer el registro de hábitos, llenarlo y pues como anotar si lo hice en el día, chulito, 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 y que al final de la semana yo dije, no sé, tenía 50 hábitos para cumplir en la semana y tengo, no sé, 40 hábitos que sería el 80%, pues fue pucha, voy y me premio. Entonces, también nuestra alma, nuestro ser, digamos que de una u otra manera, se predispone a recibir, porque muchas veces no sabemos recibir las cosas que nos trae el aprendizaje, como no sabemos recibir esa cosecha, ¿no? La recogemos y no sabemos cómo quedarnos con ella, que muchas veces a veces como que recibimos el salario y se nos va como agua, porque eso tiene que ver con el merecimiento. O sea, el manejo financiero tiene que ver muchas veces también con eso. Entonces, por eso siempre nos debemos de premiar para que nosotros nos acostumbremos a recibir. Y también no nos volvamos solamente dadores. De eso también nos sirve, pues, por ejemplo, en nuestras relaciones y cosas así, para aplicar la ley de dar y recibir, que es súper importante para la abundancia. Incluye en tu ambiente esas señales o anclas que te mantienen firme en tus hábitos nuevos. Entonces, ¿cómo los mantengo firmes? Otra vez, como lo que les decía, tengo mis metas súper claras, las grandes, las medianas y las pequeñas, las que me llevan al éxito. Tengo mis parámetros escritos. Tengo las frases que incluyo para cuando me da ansiedad, que me voy hablando mientras va corriendo el trade y yo gestionar bien mi trade y no sentirme mal. Como todas esas anclas que hacen que yo durante la operativa tenga decisiones asertivas. Bueno, haz atractivo el hábito. Para mí esto es súper importante, hacer atractivo un hábito. Y como la otra vez yo les comenté, para mí era muy difícil empezar a ir al gimnasio por una condición de física, ¿cierto? Entonces a mí me habían dicho que no podía hacer ejercicio y cuando yo empecé a ir al gimnasio, pues con un entrenador personal y toda la cosa, yo le dije a él, pues yo necesito que esto de verdad funcione para el resto de mi vida y no solamente se quede en que yo vine 2 o 3 días o 4 días o lo intenté una semana y nunca más. Y nunca hice ejercicio en mi vida porque pues los médicos dijeron que no podía. Entonces, yo lo que hice fue que iba al gimnasio, como a mí siempre me ha gustado tomar café y leer, entonces anticipaba mi recompensa, que era ir a tomar café y leer, me sentaba en la cafetería del gimnasio, leía durante 50 minutos y caminaba en la caminadora 10. Y así fui empezando. Usé una recompensa, que es un hábito o una cosa que a mí me gusta mucho, para llegar ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo incluyo, por ejemplo, como el ancla que tiene Edward? Me tomo el café, que me parece delicioso, en la mitad del pasillo para poder hacer esa meditación conmigo mismo, porque sentarme así como un Buda, pues para mí no es efectivo. Pero sí sentarme en el pasillo o ver las noticias que disipan mi mente, que me abren el mundo, entonces yo lo hago así, porque tampoco podemos invadir el ser que somos, ¿cierto? Y igual con los otros hábitos, cómo yo hago esos hábitos que sean atractivos, ¿cierto? Entonces, listo, voy a dejar de ver las redes sociales, voy a dejar de ver el Slack, me voy a concentrar, pero estar 2 o 3 horas ahí concentrado, eso es muy duro. ¿Qué cosa voy a hacer atractiva, que pueda ser atractiva para mí,
la puedo implementar. Entonces, por ejemplo, como Sergio hizo, que es súper válido y súper bueno. Pues yo me voy hablando durante todo el mercado en voz alta, de esa manera me entretengo, no tengo que buscar otra detención y voy haciendo mi backtesting de lo que va sucediendo en el mercado. En voz alta, me siento acompañado, o como Pedro, que le va enseñando al gato. Le va contando al gato lo que va pasando en el mercado, pero ese es un ancla. Yo sé que es muy bobo, que de pronto pues acá Fue broma, ¿eh? Fue broma, por si acaso. yo creo que es al perro que está en la oficina. Y creo que el gato llama Target, me dijo una vez. El gato se llama, oiga, muy buen nombre para un gato. Hoy Pues sería para bueno. Si tengo otro gato, le voy a poner eso. Va a ser Monk. Pero sí, la idea es que hagamos atractivo ese hábito, ¿cierto? Entonces, o me hago una bebida deliciosa mientras tengo que esperar que se dé la zona lateral, o mientras estoy esperando que se dé la zona lateral exitosa, pues me puedo leer un libro que me guste leer, ¿cierto? Cómo yo anclo ese hábito a algo que me guste. O la acumulación de tentaciones, que ese es otro muy bueno, que es, por ejemplo, darte premios pequeños. Si esta mañana espero todas las lateralizaciones exitosas, hago tal cosa. Entonces, por ejemplo, hice la lateralización exitosa y fui por mi café. Pues vi y fui por mi café, que es lo que más me gusta, que le puse leche no sé cómo, que le puse caramelo o cualquier otra cosa. ¿Qué es acumulación de doble tentación? Es eso, es como acumular varias cosas que me gustan dándome pequeños premios. O sea, por ejemplo, no sé, quiero hacer ejercicio y hacer trading. Entonces, mientras se da la lateralización exitosa, yo hago 10 burpees o hago plancha acá en mi casa mientras se da esa lateralización. Entonces, ahí estoy consiguiendo doble resultado sobre algo, sobre un hábito que yo estoy creando, ¿cierto? Igual, por ejemplo, mientras estoy esperando el trade, voy llenando mi cuadro del día anterior porque no lo hice. Estoy obteniendo doble recompensa también. Esos pueden ser como algunos de los ejemplos. No sé si de pronto ustedes quieran compartir un ejemplo que se les ocurra de cómo pueden incorporar lo de la recompensa para que pues pueda ser atractivo pues uno de los hábitos que llevan ustedes en el postmercado. Por ejemplo, para mí ir al saco de boxeo era atractivo porque eso subía mi adrenalina y mi dopamina subía increíblemente y yo salía feliz. Entonces yo ya sabía la sensación que sentía después de. Ya sabía lo que sentía antes de, cuando tenía la pérdida y después de. Entonces, pues yo iba corriendo y feliz porque ya sabía que pues eso era demasiado atractivo para mí. De esa manera podía nivelar mi frustración o la ira o transmutar pues como ese sentimiento. Que si lo hacía de pronto de otra manera, pues me parecía más aburrido. Pero como me parecía tan divertido ir a boxear, pues obvio, yo preferiría ir a boxear. No sé si a ustedes se les ocurre algo. No, yo para el post, como que no hago mucho relacionado con el trading. Trato de cerrar el computador,
o sea, cerrar el Ninja para ya como desconectarme y empezar con mi trabajo más que nada. O sea, o continuar con mi trabajo. Pero no. Y los días perdedores, menos. Pero no tengo También, nada así como fuerte. Sí, después trato de hacer ejercicio cuando llego a la casa. Que creo que eso me ayuda a botar como el día. sí, ya botar todas las emociones que llevas Sí. cargadas en tu cuerpo. Solamente el mover el cuerpo, pues expulsa un montón de energía acumulada, pues energía que ya no necesitas. Listo. Entonces, si quieren le toman una fotico a esto para que lo implementen como en su operativa y cómo crear esos hábitos en la operativa. Eso también lo pueden usar en sus hábitos normales, en sus hábitos personales, pues como para lo que quieran hacer en su vida personal. Si tienen de pronto otros proyectos incluidos en su vida, también lo pueden hacer para que sean no solo exitosos en trading, sino en cualquier ámbito. Entonces ya saben, escribir los hábitos actuales que tienen ahorita en el pre, durante y el postmercado, hacerte conscientes de ellos. O sea, lo más importante siempre al principio es la aceptación. Pues acepto lo que soy en este momento, todas las cosas que hago que de pronto no me llevan a ese lugar exitoso, las anoto. Y qué cosas yo voy a hacer para cambiar eso, ¿cierto? ¿Qué cosas haré y en lugar de eso voy a hacer tal cosa? La tercera tarea sería, con esa información, creo un registro de hábitos, que cómo lo puedo hacer, haciendo una planilla sencilla en donde escribo mis hábitos, pongo lunes, martes, miércoles y jueves y viernes, con cuadritos y pongo las anotaciones de los hábitos que voy a hacer desde la premercado hasta postmercado, que tengan que ver con trading, pueden incluir incluso cosas de su vida personal, que para eso sería maravilloso, pues para que nos expandamos en abundancia, no solamente en el trading, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Y vamos a poner chulito en ese registro de hábitos, al menos hasta que ese hábito se incorpore en nosotros, ¿cierto? También pueden hacer, para no incluir un montón de hábitos y sea muy abrumador, ir incluyendo semana a semana un hábito. Pueden solamente poner un hábito y tratar de cumplirlo. Entonces, yo haré tal cosa en lugar de esto y solo uno. Y de pronto, entonces, la próxima semana, si lo cumplo, llenar el otro, ¿cierto? Para que el proceso sea paulatino, no sea muy abrumador y después no se sientan muy cansados o frustrados porque no pueden llevarlos todos a cabo. O sea, porque mi hoja, Cata, vea, o sea, puse 50 y solo llené tres chulitos. Y obvio, yo cómo me voy a sentir frustrado. Ni siquiera me voy a escribirle a Cata a decirle, no fui capaz de hacer esto. ¿Por qué? Porque va a tener tanta rabia conmigo, tanta frustración, no fui capaz de hacerlo. Otra vez volví a caer en lo mismo. Entonces también como mucho amor y mucha compasión en este proceso de aprendizaje con ustedes mismos, porque lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos es lo que al final terminamos haciendo. Entonces, ahí podemos usar el método pasado de la semana pasada para la ansiedad. Cuando yo empiezo a decir en tercera persona las cosas malas que yo hago, o sea, cuando ya de pronto no estoy cumpliendo este plan, esta información, este registro de hábitos, puedo decir, ay, acelera mucho para tomar el trade. Cata es muy impaciente cuando llega la hora del timing de poner la operación, y hacerlo en tercera persona para que mi mente vaya disociando esas etiquetas que yo mismo me pongo. Y va a llegar un momento en el que yo ya no hable mal de mí a mí mismo y me lo voy a creer, porque todo lo que yo me diga en mi mente es lo que yo hago y lo que soy.
Entonces también pueden poner en uno de sus hábitos, no tener pensamientos negativos sobre mí mismo. Esa es una de las estrategias que pueden incorporar. O tener pensamientos positivos sobre mí. Yo puedo lograrlo, puedo hacerlo. Eso puede ser incorporarlo en su rutina pre, durante y postmercado. Y por ejemplo, durante el mercado, darse ánimos que sí lo puedes hacer, tú tienes todo el conocimiento, hablarse constantemente como lo hace Sergio, lo pueden hacer en su mente o en voz alta, eso funciona muchísimo. Incluir como las señales, las anclas, los que no hayan hecho la tarea, yo sé que a veces es muy ridículo, yo como voy a poner en mi computador todas las metas, todas estas cosas, pero es demasiado importante, está estudiado científicamente, casi todos los hombres exitosos del mundo tienen tableros de metas. Entonces, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no bajar el ego y voy a intentar hacerlo de esa manera? Igual lo único que pierden, pues es no intentándolo, pierden un montón de cosas, pero intentándolo saben si funcionan en su vida o no. Y cómo hace atractivo el hábito. Ya sé que de pronto es un poco difícil hacer un hábito atractivo de psicotrading, pues de trading, pero de pronto pues nos podemos dar ideas en el canal de mejora personal cómo hacerlo más atractivo. Porque a mí pues yo esta tarde que estaba preparando el seminario, como que no, se me fue la creatividad. Y yo decía ¿cómo hago para hacer un hábito de esto más atractivo, ¿cierto? Ay, no sé. Bueno, también cómo vos haces un hábito más atractivo sabiendo que funciona. Entonces, comprobándotelo, retándote. Si yo sé que si yo hago 10 días, todos los días hago esta visualización del target que me enseñó a hacer Cata, ¿sí o qué? Y digo, listo, hoy sí. Y miro que el registro de mis operativas versus los días que hice la visualización, miro a ver si funciona. Y que nada más atractivo para mí, por ejemplo, hacer algo que funciona. Qué pereza hacer una cosa que a la final no está dando resultado. Entonces, como yo también, como esas pruebas, a ver, retándome, listo. Cata me dijo que escribiera yo haré en lugar de, y todo este mes voy a trabajar esto. Y miren a ver si funciona. Y si funciona, pues obviamente ese hábito se va a hacer mucho más atractivo. Para mí, testear algo es muy atractivo para mí, porque como les había contado antes, lo más importante es ser científico de su propio ser. Ir probando los que les funciona a ustedes mismos. Yo les puedo dar una información aquí, o ustedes pueden obtener mucha información de afuera, de cómo llevar sus vidas, de cómo ser más exitosos, de cómo ser mejores personas, pero a la final, solo el que prueba cada técnica, cada historia, cada religión, puede decir, este es mi camino. Realmente esto sí me sirve y estas cosas no. Entonces siempre estar con la mente abierta. Si estamos siempre con la mente de aprendiz, yo creo que es muchísimo más fácil llegar al éxito, porque nuestro ego baja la guardia, porque cuando una persona siempre quiere aprender, el ego, sea como sea, tiene que menguar para que yo pueda aprender algo nuevo, ¿cierto? Y al implementarlo, de una u otra manera, estoy siendo ese científico con mi propio ser. La única manera de saber si de verdad puedo llegar a ese lugar es intentándolo. Entonces, mi invitación
es que intenten crear hábitos nuevos, que hagan el 1% mañana, aunque sea de más de lo que hacen todos los días, y verán que los resultados van a ser muchísimos mejores. Nada, y ya pues sería como agradecerles esta noche. Quería hacer la actividad un poquito más abierta, a ver cómo nos iba, para que compartiéramos experiencias, porque también digamos que pues la idea de estar acá en máximo rendimiento es que todos podamos compartir las experiencias de lo que estamos viviendo. Y también sé que hay muchos traders que están en este programa que llevan muchos años de experiencia, y entonces también entre nosotros nos podemos ayudar para poder como crear también una comunidad de esto. La idea de estar en un programa que es especializado, pues es aprender también de esos compañeros que están en el mismo nivel que uno, o que están un poquito más arriba, o que están aprendiendo, pero que a la final estamos mirando el mismo destino. Entonces, nada, pues agradecerles un montón y que tengan una feliz noche. Listo, chicos. Gracias, Cata, Gracias. Diego. Muy Muchas buena la gracias. clase. Buena seminario. Gracias, Dale, que estén no. muy bien. Con mucho amor. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Cata, chao, Diego. Hasta luego, feliz noche.